Hoy vamos ya por el tercer episodio de la Vermupedia, vuestra guía de referencia en el mundo del vermut, a directo contacto con los productores mismos. Preparar vuestro vermut en la mano, si ya no lo tenéis preparados, sentaros cómodos, vamos a tomarnos todos unos 15-20 minutitos de pausa, parar todo lo que estáis haciendo ahora mismo y vamos a tomar un vermut todos juntos y lo vamos a compartir con una persona muy especial, Matías Purisic, desde Argentina, productor de vermut Pichincha. Te veo ya con un vermut en la mano, tú también estás preparado con el vermut. Sí, señor. ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos. Buenas tardecitas para allá. Pues sí, aquí vamos ya por la tarde, son las 18, pero como decimos en las Bermudas, siempre es la hora del vermut. ¿Qué vermut estás tomando? Esto es Martini Bianco, Muy ¿sí? bien. Este otro, sí, Ahí es un está. vino, a partir de un vino rosado que utilicé para hacer este vermut en esta época. Varios, a raíz de la situación de la cuarentena, querían hacer algo hola Filipo, de vermut en la casa, y entonces me pareció una buena idea compartir, obviamente. Esta receta siempre la digo, es una receta que me gustaría y me encantaría que aquel que la pueda hacer tenga la obligación de compartirla. O sea, si yo liberé una receta, me encantaría que esa receta no te la guardes en el bolsillo y la sigas compartiendo, porque mientras más hagan vermut en sus casas, más se va a valorar el trabajo que se hace en un montón de lugares, en un montón de países también, y obviamente se va a valorar el trabajo de un montón de productores, y mientras más bebamos vermut, mejor le va a ir a nuestra categoría de bebidas en el mundo. Pero sí tengan en cuenta algo, ahí hay 8 botánicos que utilizamos para hacer. No todos los botánicos se pueden utilizar, porque algunos son tóxicos. Entonces, el único paréntesis, digamos, o la única condición que les digo es: si van a modificar esa receta, por las dudas asesórense con alguien que entienda un poco de botánicos, porque, digamos, hay un límite muy finito entre un producto que pueda llegar a ser tóxico o no. Por ejemplo, hay un producto que se utiliza muchísimo en la gastronomía, que es la nuez moscada, y la nuez moscada, de acuerdo a la cantidad que le agregues, puede llegar a ser tóxico. Digo, es algo que tenemos en la alacena habitualmente, entonces por ahí la receta que yo les paso es segura y tranquila de que no va a haber ningún tipo de problema. Pero si la vas a modificar, ten en cuenta que por lo menos que haya alguien que entienda de botánicos. Nos tiene Bueno, ese es el todos vermut. así. Sí, Dinos cómo se hace que lo vamos a hacer. Hoy nos ponemos todos mano a la obra y haremos lo que tú nos digas. bien, bueno, acá en este yo puse 8 botánicos. Dentro de eso puse una variedad de artemisa, de ajenjo, que está permitida para la utilización de esto, cascarillas de cacao. En realidad la cascarilla de cacao es un agregado que le pongo yo al vermut en este caso, pero que no es habitual dentro de los vermuts. Después utilizo manzanilla, que es algo típico que se utiliza. Hay muchos vermut españoles e italianos que tienen manzanilla en su composición. Cáscaras de limón, la mayoría utiliza naranja, pero bueno, preferí en este caso utilizar limón. A ver si me acuerdo de los otros ingredientes que puse. Enebro no, anís. En el caso de Argentina siempre sugiero que sea menos, porque culturalmente la Argentina no está acostumbrado a consumir productos que tengan anís, salvo las comunidades árabes, o turcas, pero digamos cuestiones de consumo son mucho menos a nivel país. Y a ver qué más le puse, me falta menta peperina, que es una variedad que tenemos de la provincia de Córdoba acá en Argentina, pero cualquiera puede ir. Bien goyo, canela, canela le habían puesto, y me parece que ya está, que eran todos esos ingredientes. Todo lo poníamos a macerar en un frasco bien grande. En las medidas ahora no me las acuerdo bien, pero pueden chequearlo en el video de YouTube, que está explicado. Y después hay que ponerle 45 centímetros de alcohol neutro puro, o el doble de vodka, porque tiene menos graduación alcohólica, para protegerlo y ponerlo. Durante una semana o dos lo vas moviendo todos los días, y después, pasado ese tiempo, obviamente hay que ir viendo que no, los perfiles de aroma no se vayan para algún lado. Si hay algún aroma agrio o feo o ácido, evidentemente el vino evolucionó para un punto no tan positivo, con lo cual
no sé si sería conveniente seguirlo, pero si sigue los aromas de los botánicos que uno puso adentro de ese frasco, y pasado el 10.º día, yo sugiero 15 días, por ejemplo, el que yo hice le dejé 21, porque me gustó el perfil que terminó agarrando. A mí me gusta un poco más intenso las hierbas dentro de los vermuts. Y después de eso se filtra, se agrega azúcar en formato de caramelo o azúcar misma. Yo hice dos procesos distintos, agregué por un lado almíbar, lo que pasa es que para hacer almíbar tenés agua, entonces lo terminás estirando un poco con agua. Cuando lo endulcé con muy poco, con solo 30 gramos de azúcar por litro, porque pensaba hacer un vermut seco, no me terminó de gustar, lo probé, y lo que hice fue agregarle azúcar regular, blanca, refinada, y la incorporé con la ayuda de un mini pimer o una licuadora de mano, para no agregarle más agua, y sí el azúcar. Obviamente eso se enturbió, lo dejé que decantara y se tranquilice la composición, y al segundo día, una vez que ya decantó bien el vino, el vermut ya, pues ya hablamos de vermut, lo pasé a esta botellita bonita que tengo acá, y quedó sumamente bonito. De hecho, me gustó tanto que ahora hice una prueba con una botella, y ahora hice 3 litros más, que pronto voy a compartir con algunos amigos acá. ¿Tiene nombre el vermut? ¿Ya le has dado el nombre? ¿O Vermut de cuarentena. vermut de cuarentena? No está nada mal. ¿Qué vino podemos usar para hacer un vermut? Bueno, básicamente la historia dice que siempre se utiliza vino blanco. La realidad es que lo que importa en general con estas cuestiones es fundamentalmente la fórmula de los botánicos, la mezcla de los botánicos. Se pueden usar 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50. No hay una fórmula, más que hay dos cosas que sí se tienen que mantener sí o sí. Uno es el 75% de vino mínimo en composición, esto lo dice la Unión Europea para el Código Alimentario de allá, y lo dice también la Argentina para el Código Alimentario argentino. Y después una sustancia amargante que se exige, al menos en Europa, la utilización de una artemisa. Acá en Argentina ese punto es un poco difuso, porque te exigen que haya una sustancia amargante, pero hay una parte del Código Alimentario que dice que las artemisas están prohibidas, o sea, porque tienen efectos, digamos, contrarios a la digestión. O sea, si te pasás de artemisa o de ajenjo, podrías tener una situación, digamos, de diarrea o enfermedad estomacal, básicamente, como para decirlo. Pero si uno controla y consigue las variedades que se venden en dietéticas, esas variedades de artemisa, generalmente se están pensadas para tisanas, para aquellas personas que utilizan una medicina alternativa, o tal vez o prefieren tomar un té que sea digestivo, que no necesariamente sea un té, digamos, negro. Lo que hacen básicamente es una especie de digestivo, purgativo de alguna forma, limitado, con lo cual no hay que pasarse. Por eso las medidas que aparecen en el video son las que les aseguro que no va a haber inconvenientes. Después, nosotros usamos vino tinto, en el caso de Pichincha. Es más, voy a servir una medida para que lo comparen y lo vean directamente. Miren, esto es vermut Pichincha, lo hacemos a base de vino tinto. Sí, de hecho, el color es un color rojo vino, rojo vino. Rojo vino bastante más fuerte. Fíjense la diferencia entre el Bianco de Martini y vermut Pichincha. Sí, estamos en presencia de dos vermuts, pero tenemos dos perfiles totalmente diferentes entre uno y otro. Lo que tenemos acá es, bueno, básicamente un proceso de trabajo alrededor de la uva. Nosotros le damos importancia a la uva, que es de alguna forma lo que intentamos siempre trabajar como diferencial, digamos. ¿Cómo hacemos los que somos productores pequeños para salir al mercado y aquellos que quieran beber nuestro producto digan, bueno, yo voy a pagar por tu producto y no por una marca recontra conocida como puede llegar a ser Martini, Cinzano, Carpano, Unemés o cualquiera de las, bueno, en el caso de España podría ser Miró, Izaguirre, Sarro, el Bandarra, bueno, todos los vermut que se han conocido. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos? Bueno, justamente es trabajando un montón de otros aspectos que tal vez en la producción propia del vermut no están acostumbrados a verse. ¿Por qué se usó siempre el vino blanco? Bueno, básicamente porque al tener menor carga aromática, se utilizan variedades típicas que tengan muy poco contenido aromático.
En el caso de España, si mal no recuerdo, utilizan Macabeo y Airén. En el caso de Francia usan una variedad que nosotros en Argentina le damos el nombre de Chenin o Ugni Blanc. Ugni No me Blanc. acuerdo ahora cuál es el nombre. Que casualmente se dan características, digamos, de vinos que históricamente no tenían mucha salida al mercado, entonces se reelaboraban en vermut. Tal vez hoy la tendencia del mercado tan atomizado haga que alguien quiera tomarse una botella de vino de cepa Ugni Blanc. Tal vez no ustedes en Europa, que tienen más la estructura de los terruños y no de cepas, pero nosotros acá en Argentina sí la gente elige cepa y no terruño. Es más, todo el mundo considera que en Argentina la única zona productora es Mendoza, y en realidad ya hay como por lo menos unas 10 provincias que están haciendo vinos por lo menos aceptables y ricos. Y finalmente, bueno, el torrontés, que es una cepa típica de Argentina, si bien acá se está usando para hacer vermut, no sería una de las típicas porque tiene una carga aromática muy fuerte. ¿Cuál es la clave para un vermut? Básicamente la mezcla de hierbas. Me acuerdo el día anterior a Va de Vermut, me fui a conocer Reus. En realidad yo conocía ya un poco Reus, pero volví a ir porque es la capital del vermut de Cataluña, y me encontré con el señor que tiene la página Vermut Club, que era con alguien que yo había charlado hace unos años atrás cuando tenía yo el Club del Vermut. Y cuando nos cruzamos, antes de probar el vermut Pichincha, fuimos al Museo del Vermut, ahí en Reus. Reus. Me dice, lo que vos haces es una aberración porque el vermut es a base de vino blanco, no es a base de vino tinto, y lo que importa es la mezcla de hierbas, no es el vino. Bueno, nosotros lo que hacemos es cuidar el vino. ¿Qué quiere decir con esto? Trabajamos con un productor, ese productor tiene 4 hectáreas de campo, esas 4 hectáreas de Malbec típico, que es una cepa que si bien es francesa y que nace de Cahors, se dio muy bien en Argentina, y de hecho es nuestra cepa emblema tinta. En las tintas está el Malbec y en las blancas está el Torrontés. Y en este caso lo que buscamos fue un Malbec típico argentino al cual nosotros modificarlo. De esa manera, controlando el proceso de la planta, de la uva justamente, nos garantizamos tener un vino que sea característico de Argentina, que nosotros después vamos a retrabajar con botánicos. Pero no queríamos perder la característica de ese vino, que suele tener un cuerpo medio muy interesante, que suele tener notas a menta, a frutos rojos como la fresa o frutilla que le decimos nosotros acá, o tal vez algunos como las ciruelas o la mermelada de ciruelas si tiene paso, por ejemplo, por barrica. Entonces, a ese producto nosotros lo cuidamos desde la uva, hacemos la cosecha. Este año no hicimos la cosecha porque estábamos en cuarentena. Mendoza de Rosario está a una distancia, al menos del lugar donde se cosecha, de 1.100 kilómetros de distancia, o sea, es como si fuéramos de punta a punta a España, básicamente. Entonces, se hizo la cosecha con gente de allá. Nosotros no pudimos intervenir este año, pero se hace a través de un enólogo que hace el seguimiento de la planta, de cuándo es la poda, de cuándo es, bueno, prácticamente todo el proceso de la vid, y una vez que se obtiene el vino ahí, nosotros lo trasladamos hacia Rosario y ahí empezamos a trabajar. Por eso tenemos, digamos, la diferencia de tener un producto que es totalmente diferente. Cuando se me ocurre la primera vez de pensar hacer un vermut, lo que siempre quería era llegar a perfiles de sabor que fueran los que a mí me gustaban. A mí me gusta mucho el punemés, pero el punemés es tal vez un poco más amargo que el resto. Para quien no conoce, el Puntemés es un vermut de Turín con un extra de quina, entre paréntesis, perdón. Exactamente, sí, está buenísimo, y es una de las variantes que tiene Carpano, que es de alguna manera el que crea el nombre vermut a nuestra categoría. Y a mí bueno, vos sos italiano de pura cepa. Hay un producto que a mí me gusta muchísimo, que si bien es un vino compuesto, o se puede llamar un vino aromatizado para el código alimentario de ustedes, es el Cocchi Barolo Chinato, que me parece un producto divino, precioso, pero técnicamente no es vermut, porque no tiene ajenjo, porque quería llegar a un perfil de sabor que estuviera ahí en esa cercanía, y fuera más a un Cocchi Dopo Teatro, o fuera más a un Punemés, tal vez con un perfil un poco más dulce, no tan amargo, y ahí es donde nace Vermut Pichincha después de 2 años y medio en realidad, de búsqueda de la... De hecho, Matías, yo el vermut Pichincha lo he probado y me ha realmente encantado. Y cuando anteriormente decía que
es la primera vez que me ha pasado de probar el vermut y recordarme de mi infancia. Era justo por lo que decías tú. En Italia estamos muy acostumbrados a los amari, lo que decías tú, vermut, vinos aromatizados de sabor amargo, o sea, este sabor amargo. Y el vermut Pichincha tiene un corte amargo eh, que a mí me ha recordado casi el Fernet, más que un vermut, y me ha hecho viajar, ¿no? Con los años hacia cuando, bueno, cuando era pequeño. Y era ha sido algo maravilloso que nunca me había pasado con ningún vermut. Entonces, el vermut Pichincha es un vermut diferente, lo hemos visto por el vino, ¿no? Entonces, un vino tinto. Aquí estamos muy acostumbrados a que los vermut se hacen con vino blanco. También, como has dicho tú, por su carga aromática, diferente. Y hablando de la hora del vermut, en Argentina, ¿cuándo se toma el vermut? Aquí en España la hora del vermut es a las 12, puntualmente. A las 12. Aunque últimamente nosotros en las Bermudas promovemos el tardeo, que es el vermut aperitivo de tarde, pero en Argentina, ¿cuándo es la hora del vermut? Bien, bueno, es una muy buena pregunta, porque si nos basamos un poco en la historia del consumo en la Argentina, el vermú históricamente se bebió antes de la comida, en Argentina, ¿sí? Tanto sea tipo 11:30 de la mañana, antes del almuerzo, como 6 de la tarde, después de la oficina, antes de la cena. Eso era el consumo que se mantuvo alrededor de 40 o 50 años entre los años 1930 y los años 1970. En ese momento se empieza a dar un consumo de cambio en la Argentina diferente, y el vermú empieza a perder de alguna manera presencia en la mesa cotidiana y en los bares. Empieza a ganar mucho más la cerveza, sobre todo la cerveza industrial y lanzada a nivel nacional, porque antes el consumo de cerveza se daba mucho más regional. O sea, si había una planta productora en Rosario, se tomaba la cerveza local, lo mismo en Córdoba, lo mismo en Salta, lo mismo en Mendoza, lo mismo en Buenos Aires, y después, digamos, con la industria como vino, ganó mucho terreno. También lo que ganó terreno es la gaseosa, la bebida endulzada, que no tiene alcohol, y esto, digamos, hago el paralelismo porque me parece que eso es interesante por varias cuestiones. La primera de todas es que en Argentina se consideraba el vermú como la gaseosa de los grandes, ¿sí? Como aquel que tenía más de 18 y podía tomar alcohol. ¿Cómo lo hacía básicamente? A la gaseosa, permiso, porque sé que ustedes no utilizan tanto sifón, pero por ejemplo, así era el consumo típico que teníamos en Argentina. Lo que pasa es que acá, como tenemos azúcar y tenemos vino, da un perfil bastante mucho más dulce. Si uno, de hecho, bebe cinzano, el cinzano que se hace en Argentina con soda, es dulce, es floral, es agradable, pasa como si fuera agua, o si fuera una gaseosa, que es diferente del cinzano que he probado en Italia, que tiene un perfil un poco más amargo. Si uno sodear, digamos, de agregarle el agua con gas al cinzano de Italia, queda mucho más amargo. En cambio, si lo probás en Argentina, queda mucho más dulce. Entonces, a lo que me refiero es, la gaseosa ganó el terreno de la mesa argentina y fue en detrimento del consumo del vino y del consumo del vermut. El vermut, históricamente en Argentina, fue la tercera bebida alcohólica más consumida. Cerveza, vino, vermut. Sobre finales de los 90, a principios del año 2000, el consumo del vermut cae, pasa al cuarto puesto y lo pasa al tercer puesto del Fernet. De hecho, somos los mayores consumidores per cápita de Fernet a nivel mundial, hasta dentro de unos años que nos pase Bolivia, porque Bolivia se está volviendo un país absolutamente fernetero. Es increíble lo que toman Fernet en Bolivia. Ahora se da más bien en una zona, que es la zona de Santa Cruz de la Sierra y de Cochabamba, pero cuando pase a La Paz y a las otras ciudades grandes de Bolivia, probablemente gane terreno. Incluso el principal mercado de Fernet en Argentina es la provincia de Córdoba, que son los que usaron el famoso consumo de Fernet con la gaseosa Coca-Cola, y la segunda plaza más importante para Fernet de Argentina es Bolivia. Es increíble cómo ha crecido el consumo ahí. Volviendo al punto, esto era el consumo habitual, tipo 6 de la tarde o al mediodía. En la mayoría de los casos el vermut se daba mucho en el interior del país. Es un consumo que, por ejemplo, la coctelería, tal como la conocemos, los Manhattan, los Negronis, los tragos fuertes, los tragos clásicos, los tragos señoriales y elegantes, no existían en los pueblos. ¿Qué existía en el pueblo? El vermú sodeado, básicamente. Incluso a esto, si nosotros le agregáramos un chorrito de Fernet, o si a este le agregáramos un chorrito de Fernet y soda, se transformaría en dos tragos típicos, que
básicamente trasladan en la mayor parte de la Argentina, sobre todo donde hubo inmigrantes italianos. Los dos nombres de esos tragos es el ferroviario, que es vermut rosso, fernet y soda, y el sopladito, que tiene vermut blanco o el americano Gancia con fernet y soda. Y eso ha sido, digamos, el consumo habitual. Hoy en la Argentina el consumo de aperitivos, perdón, de vermut es básicamente a la tardecita y sobre todo llegando al fin de semana. Los que tienen sus abuelos o padres que han tenido más un consumo vermutero, lo consideran como el domingo al mediodía previo al asado argentino típico, en el que se pone a la parrilla un montón de carne junta, y ahí es donde se consumía históricamente el vermut. Hoy está virando hacia la tardecita. Perdón, ¿cuántos productores de vermut hay en Argentina? Bueno, a ver, tenemos las tres grandes empresas, cuatro en realidad, que elaboran el vermut industrial: Cinzano, que es la líder; Martini, que es uno de los pocos casos en que Martini no manda el producto directo de Italia. Tuve la suerte de estar en la fábrica de Pesione, al sur de Turín, y ellos elaboran el vermut para todo el mundo, a excepción del mercado de Argentina, que se hace justamente en Argentina. Y el otro día me llegó la información que el Martini que se hace en Uruguay para Brasil también se hace en Uruguay y no se recibe directo. Eso debería corroborarlo porque realmente no lo sé. Cinzano, Martini, Carpano, que es de Branca, y Branca hace Punemés y Carpano, y después una empresa que es chilena, que se llama CCU, que es la dueña de Pisco Mistral, y también una de las cerveceras más importantes acá, que tiene para Brasil también se hace en Uruguay y no se recibe directo. Eso debería corroborarlo porque realmente no lo sé. Cinzano, Martini, Carpano, que es de Branca, y Branca hace Punemés y Carpano, y después una empresa que es chilena, que se llama CCU, que es la dueña de Pisco Mistral, y también una de las cerveceras más importantes acá, que tiene Sáenz Briones y hace vermut el abuelo, que es como un vermut de los típicos de antes que se producían. Esos son los cuatro grandes, y después más chicos están, y no tan chicos tal vez, vermut La Fuerza, que es uno que sale en paralelo casi con Pichincha, que lo tiene Familia Zucardi, que es una de las 4 o 5 bodegas más grandes del país, La Fuerza, y Lunfa, que probablemente Lunfa hoy sea el líder de los pequeños a nivel nacional por una logística muy bien armada. Tiene dos productos, Lunfa Rosso y Lunfa Rosado. La Fuerza tiene el rojo, el blanco y uno rosado que le llaman Primavera. Y después está Tato Giovannoni, que es un colega bartender que tiene su línea también de productos con Giovannoni, tiene un extra dry y uno tinto a base de vino Bonarda, que es una cepa típica que hay acá en Argentina y que es en realidad francesa, no, perdón, italiana, la Bonarda. Y después está Único Vermut en el sur, en Río Negro, que hacen dos diferentes, uno roso, uno con madera, y después hacen uno que para mí está mal que le llamen vermut, porque es un producto a base de sidra, lo cual me parece maravilloso porque están elaborando un producto nuevo, pero no es vermut, porque no tiene 75% de vino mínimo, con lo cual, digamos, habría que inventar una categoría nueva en ese caso. Después está la Malala en Córdoba, que hacen una especie de americano similar a lo que nosotros conocemos como el Gancia, y a ver si me está faltando alguien dando vueltas por ahí. Bueno, si me acuerdo del que me falte, me parece que me está faltando un productor más de vermut. Entonces, Bueno, hay dos en Buenos Aires, uno que se llama Yuyo y el otro que es, bueno, no me podía acordar el nombre, es un muchacho que hace bitters. De hecho, tengo sus bitters acá y no me estoy pudiendo acordar el nombre del vermut que hace. tienes muy bien conocido todo el mercado y todos los competidores, qué bien. Tú has viajado mucho, ¿no? En España, has visto la cultura vermutera en España, en Italia, has visto Martini, Cinzano. Entonces, tú dices, ¿hay diferencia entre el mismo Martini o Cinzano italiano y el Martini Cinzano que se toma en Argentina a nivel de sabor, de perfil aromático? ¿Son diferentes? Sí, 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 yo creo que sí. Y hay una cuestión que, ahí está, Bermuda Resistencia, ese es el que me faltaba, que le está poniendo Germán. El punto para mí pasa por una cuestión simple. Cuando vos elaborás un producto, si bien lo elaborás con una receta que pensaste, también lo tenés en cuenta al público que vos vas a tener de consumo. Entonces, si consideramos que Argentina es el mayor consumidor de gaseosas a nivel mundial, con cerca de 150 litros anuales de gaseosa, lo cual son más o menos
22 kilos de azúcar que vos estás consumiendo año a año en gaseosas, quiere decir que mi perfil en Argentina evidentemente va a ser más dulce que el italiano. Si en Italia, al menos la zona que yo conozco, que es el norte, noroeste, entre Turín, Milán, la zona esta del lago di Como, si ahí, digamos, el consumo, incluso los postres, me acuerdo de comer un postre que era pelle y chocolate, ¿cómo es el que es durazno con chocolate? Son postres que no son tan dulces, entonces es lógico que el perfil que vos vayas a hacer a tu producto cambie de acuerdo al consumidor al que vos vayas, si por lo menos tiene tradición. No es lo mismo, no sé, decir, bueno, ahora voy a empezar a exportar pichincha a Japón, y la verdad que no sé qué consumo tiene Japón. Y probablemente pase mi fórmula tal cual esté, pero Cinzano, Martini, Carpano, que tienen 300 años de historia, años y años de recetas manejadas con un control exhaustivo en todo el proceso productivo, es lógico que los perfiles vayan a variar. Fernet Branca es totalmente diferente en Argentina que en de Italia. Incluso, bueno, para mí están muy bien definidos los perfiles de sabor del vermut en España. El típico vermut español para mí es sumamente herbáceo y con toques de naranja. Mientras que, por ejemplo, el italiano tiene como notas a especias más amargas, tipo, a ver si me sale el nombre de esta, tipo genciana, de hecho hay caramelos de genciana allá, tipo regaliz, esas notas son mucho más, como más espesas, más fuertes, de hecho me parece mucho más interesante para coctelería el vermut italiano que no el español. Ahora, el español me lo pones en un vaso cortito y me tomo 42 vasos juntos de eso. Mientras que en Argentina es más cítrico. Aquí nos acaba de llegar una pregunta interesante. El target de clientes argentinos que consumen vermut, ¿de qué franja de edad son? Acá en Argentina está bien marcado. El vermut es de los 70 para arriba y de los 30 para abajo. Bien. Toda la camada de 30 a 60 años prácticamente es la generación que se saltó el vermut completamente. Un salto generacional. Ahora, volviendo a lo que comentabas tú sobre los cócteles. Vermut solo, vermut con cócteles. ¿Qué opinas tú? Y en Argentina, el vermut en Argentina se toma en cócteles. ¿Es un producto que se usa en mixología o es, aquí, como aquí en España, un producto que se toma solo? Y, de paso, ¿cómo se toma el vermut? ¿Con soda, sin soda? Esta es la pregunta de siempre. Ahí es una gran pregunta. Bueno, para mí, históricamente sí. Italia no toma vermut, Italia toma tragos en los que se incluye el vermut, y creo que es lo que se trasladó al consumo en Argentina, donde en gran parte, hasta los años 70, se tomó el vermut siempre y cuando estaba cortado con fernet. Desde ahí en adelante lo que ha quedado es el consumo del vermut con soda, que de alguna manera es un trago, porque estamos haciéndolo mucho más liviano en cuestiones de alcohol, pero que no es solo como se toma en España. En España es el vaso corto, como este, que no tiene, creo que no tiene más de 100 centímetros cúbicos, si mal no recuerdo. 100 centilitros, justo. 100. Bien. Al cual le agregas un hielito, una oliva y una rodaja de un cítrico, que es algo que en Argentina no está. De hecho, cuando nosotros pusimos vermut acá en Rosario, que nos servíamos con aceitunas, era muy raro. El cliente se encontraba con eso diciendo como, ¿pero por qué aceitunas acá? No se tiene que hacer así. Bueno, de alguna manera tomamos ese consumo español. Y hoy creo que la Argentina tiene un consumo que está ligado a la mezcla de gaseosas. Por una cuestión simple. Creo que como consumidores en la Argentina estamos muy poco acostumbrados a beber las bebidas solas. A excepción del vino, que con el trabajo que han hecho los bodegueros en mucho tiempo, hay mucho respeto alrededor, respeto que me parece que también se acartona en el consumo. Entonces, acá está muy mal visto, por ejemplo, la sangría. Mientras que en España tenés hasta marcas de sangría en el mercado. Entonces, después voy a responder a la pregunta de Santi si hago algún producto endémico de la zona. En Argentina son aperitivos y mezclados siempre con gaseosas. El Fernet es con coca, el Chinar es con gaseosa pomelo, el vermut, el rosso va con gaseosa pomelo. Esa es la mezcla que se da. Para mí hay una cuestión simple. Hay vermuts que necesitan de una compañía más para ser agradables al paladar, por ejemplo, la utilización de una gaseosa, y hay otros vermuts que realmente necesitan que no los invadamos con esos sabores, porque a lo mejor tienen un perfil aromático mucho más interesante o un trabajo alrededor que está. Ahora, esto es simple.
Si vos querés agarrar un coñac de 30 años, un whisky también de la misma edad, y le querés agregar una gaseosa, tu consumo es tu consumo, tomalo como se te cante. Ahora, lo ideal tal vez para poder catar bien ese producto es que no lo hagas. Si lo querés hacer, está todo bien, hacelo. Muy bien, la pregunta de hecho de Santi Aladro 2, que es una pregunta que nos han hecho también vía mensaje ayer, nos preguntaban que ¿hay algún botánico endémico argentino para las recetas? ¿Hay algún botánico que se usa en Argentina que no se usa en España, típico de ahí? Sí, primero tenemos, nosotros lo utilizamos como botánico típico, el pomelo, que creo que allá no sé si nos llama toronja. ¿Toronja es? Sí, No, son dos variedades, Perú. pomelo también, sí. Bueno, el pomelo rosado, el mayor productor mundial de pomelo rosado es Argentina, entonces utilizamos cáscaras de pomelo rosado en la receta de Pichincha. Y a su vez utilizamos menta peperina, que es una variedad de menta típica de la zona de Córdoba, y usamos dos botánicos herbáceos más, que si bien no son endémicos, son típicos de nuestra cultura, que son lo que se conocen como el nombre de burrito y poleo. Son variedades, de alguna forma, de mentas cruzadas, que son mucho más herbáceas y poco mentoladas, pero que son típicas del consumo del mate. Nosotros tomamos mucho mate hoy. Bueno, ahora no tanto con la pandemia, porque no se puede compartir la bombilla. Pero el mate, a la yerba mate se le agregan estas hierbas, en realidad se le agregan un montón de hierbas más, pero el burrito y el poleo son dos hierbas que son típicas para agregarse a ese consumo y esas son las que utilizamos como endémicas. Las otras, digamos, endémicas, todavía hay mucha investigación en la Argentina de qué es endémico y qué no, porque nunca hemos hecho tanto consumo externo, bueno, de hecho, el consumo de aperitivos y vermut es netamente italiano, nunca se desarrollaron marcas locales porque la gente buscaba el producto de afuera. Entonces, al buscar el producto de afuera, lo que te interesaba era el producto que venía de allá y no saber de qué era lo que se te estaba tratando. Pero desde hace unos 10 años más o menos, hay una búsqueda de esto. Ya hay gines que utilizan productos endémicos. Por ejemplo, hay uno que utiliza caldén, que es un árbol típico de la zona de La Pampa. Yo estoy haciendo averiguaciones para la zona de norte, con la parte de Chaco, que hay un montón de productos como la sacha sandía, la sacha pera, que son productos típicos que nunca se han utilizado a nivel gastronómico ni a nivel de industria, pero que estamos en proceso de hacer. Que aparte de lo que comentábamos antes, de toda la característica típico como el vino Malbec, por ejemplo, que es un vino típico Sí. de la región de Mendoza, que añade aún más diversidad a los vermut de tipo argentino. Aquí la vermutera nos pregunta si pides un vermut en Argentina, ya te lo ponen mezclado, y si lo quieres solo, ¿tienes que pedirlo? En general se sirve con gaseosa pomelo. En realidad, de acuerdo al lugar gastronómico, si lo haces en un lugar gastronómico, lo más probable es que, si ese lugar tenga menos de 5 años de vida, te lo sirvan con gaseosa pomelo directamente. Si tiene más de 10 años, te sirven la medida y te traen un sifón de soda chiquitito al lado. Es como la forma. Y me encanta que la vermutera diga, si me lo ponen, acá esa expresión no la usamos. Me pones un vermut, me pones un gin tonic, esa expresión es muy típica de España. Ahora pregunta, ¿cuánto vermut bebe Matías Pulisic a la semana? ¿Cuánto? Vamos de Muchísimo. litros, de vasos, ¿cómo lo medimos? A ver, en realidad hay momentos en los que trato de medirlo, porque es una cuestión simple de que es alcohol y que uno no debe beber tanto, pero básicamente podría decir que podría llegar a estar en un consumo de una botella cada 15 días más o menos, de mi consumo, lo cual me parece es un consumo altísimo para Argentina. Argentina tiene un consumo de menos de más o menos 700 centímetros cúbicos per cápita de vermut por habitante. Con lo cual yo estaría cada 15 días cumpliendo el consumo de una persona en vermut. Qué bueno. ¿Dónde podemos encontrar el vermut Pichincha aquí en España? No, todavía no estamos aquí. Todavía no estamos. ¿Por qué? Al menos que te quede una botella a vos, en las No, Bermudas. ya se ha acabado, ya vamos, el día mismo que nos regalaste, esto ha volado, ha volado. De hecho, no sabía que te habías ido porque te estábamos buscando para pedirte otra, pero esta era ya, ha volado, ha volado. ¿Por qué no? ¿Por qué no en el mercado español?
No es que no es que dijimos que no queremos ir para allá, todo lo contrario, queremos ir. Lo que pasa es que por ahí hay cuestiones que son, hay una burocracia que se tiene que generar para poder exportar, que ha cambiado. Cuando yo fui había un gobierno que había flexibilizado la exportación desde acá, ahora cambió y las reglas de juego cambiaron, con lo cual hay que adaptarse a las nuevas reglas y además, digamos, lo que sucede es que por más que esté claro y yo pueda salir de acá, también tenemos que tener a alguien que esté allá, que esté interesado en el producto y la realidad es que el formato en el que se exporta en general, lo primero pasa es que se entrega un pedido y con el segundo pedido recién uno cobra. Esto, digamos, hay una cuestión, digamos, como para explicarlo cómo funciona. Los que somos chicos, tal vez no podemos hacer la inversión de mandar un pallet de botellas y esperar a que se vendan en 6 meses, 8 meses para el segundo. Es una situación que me encantaría poder hacerla, pero que tal vez nosotros no estamos en condiciones hoy de poder encarar eso, porque a lo mejor esa producción de un pallet es la producción que tenemos para 2 meses o 3 acá y que para nosotros nos permite poder construirnos. O sea, ayer veía unos números de varias bodegas de sellers que, que hacen allá en España. Y el nivel de producción que tiene y el nivel de tecnología que hay, nosotros todavía no lo tenemos, básicamente por una cuestión simple. Estamos en construcción, somos pequeños, somos muy pequeñitos, de hecho, nosotros con Pichincha, no hemos logrado todavía constituirnos correctamente como para producir más y el momento que lo hagamos probablemente vayamos por esos caminos. Pero, a ver, suele pasar que uno mira la botella y ve la etiqueta, ve la forma de la botella y dice, bueno, esto a lo mejor tenemos una cosa muy linda y hecha a gran escala. Y la realidad es que no, hay mucha gente que se ha enojado, por ejemplo, que en Buenos Aires no se consigue. Y la realidad es que nosotros tenemos 10 puntos de venta en Rosario y no logramos abastecer más que esos 10, porque bueno, gracias a Dios el consumo, la gente lo está pidiendo, entonces está esa venta, pero no podemos largarnos a hacer mucho más porque vamos paso a paso construyéndonos con nuestra propia inversión, con nuestro propio capital y de alguna forma con nuestra misma energía, porque no es que salimos a contratar personal, no es que salimos a tener, digamos, una fábrica que puede procesar tantos kilos de uva y poder hacer tanta cantidad de vino. No estamos en esas condiciones, pero tiempo al tiempo, en algún momento esperamos llegar al otro lado del charco. Nosotros aquí en España de verdad lo esperamos este producto porque yo lo he probado, es realmente un vermut atípico que no tiene similares en el mercado español. Es un vermut de un perfil aromático completamente diferente y la verdad que es un, bueno, vermut argentinos aquí en España de marcas argentinas no hay. De hecho, sería muy interesante tenerlo aquí. Fantástico, creo que vamos muy cortos de tiempo, Matías. Podríamos estar aquí hablando horas porque el tema es súper interesante sul vermouth bueno, y tú como gran divulgador tienes facilidad en transmitir y divulgar estos mensajes. Preguntas, última pregunta, o si no hay más preguntas por el chat, el futuro del vermouth, ¿cómo lo ves? Ahora estamos en el medio de una pandemia, pero el vermouth, muchas personas dicen está de moda, otros dicen no, es tradición, nunca pasará de moda. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo vamos a salir y cómo será el futuro del mercado del vermouth de aquí en adelante, visto de un productor? Yo creo que el vermut está en las gateras de convertirse en una bebida muy de moda como fue el gin tonic. Yo creo que el consumo de gin en España, por ejemplo, se estableció muy fuerte y hoy uno se puede tomar un gin tonic en cualquier parte de España. Creo que ese proceso se está dando en Argentina. De hecho, tengo otro proyecto que se llama Viva el Gin, que es una página que reúne todos los gines de Argentina y hoy tenemos cerca de 60 etiquetas argentinas, con lo cual es un proceso que más o menos creo que está pasando lo mismo que en España hace 5 o 6 años atrás. El vermut probablemente en los países que son productores de vino exista siempre. Hablamos de Australia, hablamos de Alemania, hablamos de Francia, de Italia, de España, de Argentina, incluso de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una regulación diferente a la nuestra. Mientras que en España se exige que tenga 14 grados mínimo, vos con 7 grados lo podés llamar vermut en Estados Unidos. Entonces no es exactamente el mismo producto.
probablemente en esos lugares sea un producto que siempre vaya a existir, que obviamente de acuerdo a las oleadas de la moda puede llegar a tener picos de venta por un lado o por el otro. Un caso particular, por ejemplo, yo siempre me preguntaba quién tomaba vermut blanco, porque yo siempre tomaba rosso. Cuando conocí Martini y vi toda la planta que estaba en ese momento embotellando Martini Bianco, y fue como, ¿y a quién se lo venden? Rusia. Rusia es el principal consumidor de vermut blanco del mundo. Y sí, bueno, a lo mejor hay algo que es cultural ya de ese consumo. Entonces, me parece que la forma en que nosotros encaramos la comunicación de estos nuevos vermuts, lo mismo ustedes con la estrategia de las Bermudas, con el cónsul, con toda esta forma, va a hacer que, para mí, dentro de los próximos 5 o 6 años, sea el boom de las bebidas, el vermut, al menos en España, en Argentina, en algunos lugares de Alemania, sí en Australia. Bueno, Gilles Lapalus, que estuvo ahí en Bade Vermut, lo puede confirmar a esto. Me parece que en estos países vamos a tener una moda bastante fuerte y sobre todo asociado en los lugares que no hay producción tan fuerte de vino, que tal vez el consumo del vermut sea menor, cualquiera de los otros países que no produce tanto esto, lo vayan a beber mezclados en cócteles. El Negroni, que es un cóctel que parece que llegó de vuelta para quedarse mucho tiempo más, lleva inevitablemente vermut. Entonces, una de sus tres partes es vermut, con lo cual el consumo va a existir. Es muy bueno que eso suceda porque hay muchas bebidas que han muerto en consumos porque básicamente hay gente que no las valora. Y muchas veces la culpa propiamente es del productor. Yo estoy elaborando en un proyecto con otro colega, Calvados. El Calvados en Argentina no existe, y hace unos días cuando hice la publicación del Calvados, más del 60% me respondió que era la primera vez que escuchaba la palabra. Es un producto hermoso, de la hostia, pero de ahí a que se vaya a consumir o que vos lo valores y finalmente que vos pagues ese precio de lo que vale, porque realmente en definitiva es un negocio, es diferente. Entonces el vermut para mí llegó para quedarse. Vamos a tener unos cuantos años fuertes y tal vez con la atomización del mercado, de esto de hago un vermut con esta hierba típica de acá, hago un vermut con esta uva característica de esta zona, probablemente ganemos más espacio en la góndola del mercado y eso haga que la categoría sea fuerte. Por eso para mí siempre es importante que si llegás a la fórmula de vermut que subí a YouTube y gracias, digamos, gratuita, no gracias, gratuita, el objetivo es que el consumo esté. Hace 10 años atrás fui la primera vez a Bariloche, acá en Argentina, y me encontré con un señor que repartía su fórmula de cerveza artesanal con el objetivo de que vos no te la podías quedar. Y 10 años después hubo una explosión de cerveza artesanal tremenda. ¿Por qué? Porque la gente sabía. Después, obviamente, va a haber gente que haga las cosas bien y gente que haga las cosas más o menos o mal. Y después, en definitiva, va a terminar ganando el marketing. Pero si la categoría se mantiene como la venimos trabajando, como la venimos empujando, proyectos como las Bermudas, proyectos como, a ver si me acuerdo de Bermuds que me gustaron de allá, chiquitos, los italianos de Oscar, Le Quintin Royal en Francia. Bueno, las versiones de Lustó en barricas de acacia, que son novedades dentro del mercado, digo, son cosas que a lo mejor en números no sé si son rentables realmente, pero hacen que la góndola se agrande, que vos no tengas una sola botellita. Yo cuando arranqué a beber vermut había 2 marcas o 3 en el supermercado. Hoy ya por lo menos tengo 6 o 7 comerciales. Y si me voy a una vinoteca, tengo 10 o 12 para elegir. Si en 2 años hay 25, la categoría evidentemente crece, y al crecer evidentemente hay mucho más interés. Pero bueno, bien. Ojalá que haya más consumo de vermut. Nosotros en las Bermudas soñamos con el hecho de que los clientes pidan más vermut que gin y cerveza juntos. Bueno, las Bermudas de momento lo hemos conseguido, nuestros vermuteros vendemos más vermuts de todo tipo que cerveza, y esto nos hace muy orgullosos, como decías tú. Bueno, hay que entonces unirse, productores, hay unirse todos los vermuteros y volver a realzar esta categoría. Matías, vamos muy corto de tiempo, nos hemos pasado abundantemente del límite, pero la cantidad de preguntas que hay y que sigue habiendo es mucha. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos continuar a seguirte? ¿En qué canales? Bien, genial.
Aprovecho a saludar a todos los vermuteros que se han sumado, incluso Alonso Palomino, un amigo de Perú que bebe mucho vermut, Ivana, que es de Puerto Madryn y me conoció a raíz de ustedes, a Caro, que es una de las destiladoras de acá de la Argentina. Me pueden seguir en @MatíasJurisic en todos los canales de todas las redes sociales, los chicos que hacen gin de Canuck de Mendoza también. Estoy como Matías Jurisic en YouTube. Ahora hay videos sobre vermut y voy a seguir haciendo muchos más. Voy a hacer, bueno, tengo Instagram, Facebook, Twitter, fundamentalmente uso Twitter y después Instagram. De hecho, en este momento estamos haciendo el Mundial de Aperitivos y Vermut, votando en mi cuenta de Instagram, perdón, de Twitter. Y si no, @vermutpichincha, el canal que tenemos habilitado es el de Instagram. Hoy la producción está relativamente parada, bueno, por toda la cuestión de la pandemia, y porque estamos trabajando en un lugar para poder producir más y mejor y correctamente, digamos, en sentido bromatológico. Y bueno, no mucho más. Vermut es alegría. Matías, muchísimas gracias. Compartimos el último sorbo, el último brindis y chinchín. Lo compartimos también con todo lo que nos estáis siguiendo, vermuteros en casa. Esperamos que estáis ahí adelante con vuestro vermut, ya sabéis, el vermut Pichincha. Se nos recomendamos aquí en Barcelona y en toda España pedir el Constru de las Bermudas. Mira, ahí lo tienes, muy bien, ha llegado hasta Argentina. No, así que cualquier hora, a la 1 de la tarde en Argentina, a las 6 de la tarde en España, siempre es la hora del vermut. Matías, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo, tu conocimiento, tu vermut. Un placer. Gracias y nosotros os damos nuevamente cita para mañana a las 12:30. Contactaremos con el productor Víctor, un delicioso vermut que de historia a contar tiene muchísima. Esta vez volvemos en España. Matías, gracias, salud y vermut.